sobre ruedas, porque trabajas, o sea, no vives del evangelio, Sí. como piensa la gente, oh, el pastor vive de los diezmos, de la ofrenda. No, tú has sido un pastor toda la vida que ha vivido de tu trabajo, trabajando, y acá en Estados Unidos trabajas Sí. de ¿verdad? Sí, muchas personas me decían así, incluso me preguntaban, pastor, usted viene de un mundo de vicio, de problemas, usted estuvo preso. No le presento, como hablamos, una religión, ni tampoco le digo, ve a la iglesia obligadamente, no. Eres religioso. No me considero religioso. Hola amigos de Dale Taller. Hoy tengo una entrevista de una persona muy importante, al menos para mí. Es mi pastor, es mi hermano en la fe y mi hermano de sangre, mi querido Julio César Rivera, Pastor Julio, y es un honor para mí conversar hoy con él y tener una charla acá, y creo que puede ser de un contenido de valor para muchas personas, escuchar su testimonio, su experiencia, y bueno, sin más preámbulos, aquí está el pastor. Muchas gracias, hermano. Qué bendición, de verdad. Es una bendición para mí poder estar aquí contigo, compartir con las personas que van a ver el contenido, y siempre sea una palabra de bendición y de ánimo para el que pueda ver. Amén, amén, amén. Pastor y hermano Julio, ¿cómo fue ese primer encuentro con Dios? Eso es algo especial. Siempre que las personas tienen un encuentro con Dios, o sea, nunca se olvida. Lo que Dios hace en una persona te marca para siempre, porque después de tú estar en el mundo sin dirección, sin conocer a Dios, sin tener una dirección en tu vida, hacia dónde caminar, muchas veces uno anda así, como a la deriva. Y entonces Dios llega y uno le abre el corazón al Señor y empieza a experimentar esa diferencia que te mueve en el espíritu, te hace ver las cosas que antes no veías, o sea, esa parte espiritual. Y bueno, así fue como Dios impactó mi corazón cuando tenía 23 años. Esa era una pregunta, ¿de qué edad te había Sí. sentido ese llamado? O sea, 23 años, bien Sí, joven. 23 años. O sea, que ya han pasado en el Evangelio 16, 17 años. Sí, aproximadamente 17 años, sí. Vamos para 18. Bastante tiempo. Para mí, que soy un baby espiritual, Sí. que solamente llevo apenas 2 años, o sea, conociendo a Cristo y moviéndome en lo espiritual, porque como siempre digo, me movía en el mundo de la lógica, de la ingeniería, del mundo material, o sea, para mí valía lo que se podía tocar y pesar. Pero hoy entiendo que hay cosas más valiosas que esas, que no se pueden medir y pesar aparentemente, ¿no? Pero tienen todo el valor y todo el peso del mundo. Y es la espiritualidad, que muchas veces nos falta, y es el vacío ese enorme que sentimos, y toda esa ese desánimo que nos ataca, porque no tenemos un buen resguardo, no tenemos a dónde ir desde el corazón, ¿no? Entonces, pastor, ¿qué significó para ti creer en el Evangelio desde tan joven? Y en Cuba, porque eres cubano, somos cubanos. Amén. Bueno, eso, desde Cuba, cuando tenía 23 años, yo recuerdo que como Dios te marca, ¿no? Para siempre, y es algo que es bueno compartir con las personas que ven el contenido, que puedan ser bendecidas por la experiencia que uno puede compartirle. Y así como tú decías, hay cosas que la espiritualidad uno no le da valor, o sea, no se da cuenta de lo importante que es para el ser humano, hasta que entiendes y te ves la necesidad. Y con 23 años me sentía quizá muy solo o muy pesimista, así. Todo lo veía mal, y sobre todo en nuestro país, que lamentablemente está en esa situación que va en degradación completa, siempre hacia atrás. Y cuando creer en el Evangelio todavía se veía un poco mal, o sea, eso en el principio en años más atrás, era mucho peor, pero igual todavía, ¿sabes? Siempre llama la atención los grupos, y bueno, son cosas que no le gustan, que se congreguen muchas personas. Sí, un gobierno totalitario siempre Sí. teme a todo el que se reúna y no se reúne en su nombre. Exacto. Ustedes se reunían en el nombre de Cristo, en el nombre bajo de ese nombre, Jesús, no. y bajo otra cosa
sin caer mucho en lo político, porque eso es tema para hablar, Sí, pero en nuestro país es así. O sea, lamentablemente, todo lo que se opusiera al orden establecido y dictatorial, pues era un ataque directo. Entonces era mal visto. era mal visto. Y ya fue una época, tengo entendido, antes de salir ya de Cuba, que ya te sentías presionado, ¿no? Ya sentías la presencia de ese orden público vigilando, temeroso, acechando. Y eso es terrible, ¿no? Sí, cuando uno Esa empieza, persecución. empieza quizás a crecer, ¿no? A desarrollar el liderazgo del Señor, el llamado que Dios te ha hecho. Entonces empieza a reunir personas en la casa y Claro. eso claramente no le gusta. Entonces atrae la atención negativamente. Exacto. Mm. Sí, es tremendo. Bueno, sé que tienes estudios, Sí. estudiaste en Cuba unos cuantos años un pastorado internacional. Sí, allá antes de salir de la nación, Dios nos permitió poder estudiar, prepararnos a mi esposa y a mí para el pastorado. Pero cuando Dios te llama, dice el Señor que al que Él llama, capacita. Y de esa manera Dios cuando llama a alguien tiene un plan. Yo creo firmemente que Dios tiene un plan con todos nosotros, incluso con las personas que nos pueden ver. Dios tiene un plan con ellos también. Y cuando Dios los llama, aunque ellos se vean en poca cosa, aunque se sientan quizás que no son dignos, pero es todo lo contrario. Porque el Señor dice, aquellos precisamente que dicen no soy digno son los que Dios vino a buscar. Exactamente. El Señor es tan Creo que especial. tiene un testimonio que usted ha contado mucho, que ha hablado sobre que era prácticamente irrelevante, muy callado. Sí. Su carácter siempre fue muy callado, muy apartado, muy que no me vean, Así. tranquilo, incapaz de pasar al frente. Y es un cambio radical, ¿no? De ver a esa persona tímida, escondida, a pararse al frente de buena de primera, a alabar, Sí. a predicar. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Yo creo que eso es un milagro de Dios, porque bueno, mi hermano me conoce muy bien, mi hermano mayor, que es una bendición para mí igual, Amén. y me conoce de niño y veía bien que yo era una persona muy reservado, introvertido demasiado, que no hablaba, no se expresaba muy bien. No porque no supiera expresarse, sino porque la timidez no me dejaba, no me permitía. Pero cuando Dios vino a mi vida, comenzó a hacer algo tan especial y uno siente el agradecimiento y no puede callar, tiene que hablar. Y de esa manera Dios me lleva hablando donde quiera que voy, en las naciones que Él me lleva, tengo que predicar, tengo que decir lo que Él ha hecho en nuestra vida. Definitivamente quien te conoce como yo desde niño y ha estado cerca de ti y te ve ahora, no se cree el cambio. Sí. Porque honestamente en nuestra cultura decimos cuando una persona es extremadamente callada, buena, que no habla para no ofender, como Sí. dicen, ¿no? Dice, esa persona es un pan con ojo. O sea, muy bueno, todo el mundo lo quiere. Y honestamente, yo siempre he pensado, lejos de que seas mi hermano, con amor y con cariño, que tú sin ser cristiano ya eras un ejemplo. Sí. Porque era una gente buena, noble, todo el mundo en la familia te quería muchísimo. O sea, todo el mundo sentía un respeto por ti, siendo calladito, tranquilo. O sea, que eso siempre fue tu imagen. Sí. O sea, que Dios te había reservado algo especial, te había dado algo especial, pero que tú no sabías, creo, no habías encontrado, ¿no? Viene por ahí, Hasta que... viene por ahí, porque uno no sabe, y quizás muchas personas que nos están viendo también pueden sentir eso, que sienten que nacieron para algo importante, que para marcar quizás algo importante acá, pero empiezan a ver que su vida como que va de mal en peor, y no sabe como quizás ellos sentían años atrás. Y eso, quiero decirle de parte de Dios, que eso es parte del llamado que tiene, que a veces uno no lo entiende del todo. Y yo no entendía eso, pero sí me sentía muchas veces como que no encajaba, como que nunca encajaba en los lugares, en los ambientes. Y era por parte de mi llamado, como tú dices, así uno se va dando cuenta. Tú sentías que no pertenecías a ese mundo Exacto. común, que tú tenías algo, una misión más importante, Eso. un propósito más importante que ese. Exacto. Amén, amén. Sí, así yo siempre lo vi, ¿no? Que tú eras algo diferente. Era un niño más apartado, más Sí. retraído, más introvertido, y busca- había algo especial. Buscas encajar, pero no hay forma. Entonces siente que si haces las cosas para agradar a las personas, no te queda bien contigo. Entonces tenía esa... Esa ambivalencia. Sí. Sí, es interesante. Y cuando Dios llega, pues te da equilibrio
te da equilibrio y te da identificación, o sea, de quién tú eres. Te da identidad Eso, en te el da reino de identidad. Dios. Que eso es Amén. muchas cosas que le falta a las personas. Mm. Identidad. Muchas personas tienen falta de identidad. Por eso buscan eso en los vicios, buscan eso en malas decisiones, que lo va destruyendo su vida. Y no es que cuando vienen a ver, no es que sean malas personas, sino que en su búsqueda de identidad la han buscado en lugares equivocados. Amén. Sí, hay un mundo que aparentemente es muy seductor Sí, y te brinda muchas cosas aparentemente muy buenas, pero que terminan poco a poco degradándote, destruyéndote, y eso a veces cuesta entenderlo, ¿no? Hasta que realmente llega, como digo yo, la noche oscura del alma, sí, cuando definitivamente no tienes a dónde rendirte y nada más te queda mirar hacia arriba, es la única opción. al que más puede haber. Mm. Y realmente, por lo menos en mi vida, de lo que yo puedo hablar, siempre de lo que digo, de lo que yo puedo hablar es lo que yo he experimentado, lo que yo he comprobado, lo que yo he verificado. Y en mi corto andar en el Evangelio y mi experiencia con Dios, definitivamente es otra cosa. Sí. Es otro andar, es otro ser, es una búsqueda, hay un maestro que seguir, hay un Cristo que te tiene en un taller limándote todos los días, puliéndote, y caes y te levantas, pero sabes que tiene de dónde agarrarte, tiene una roca fuerte de donde sentarte, de donde crecer. Entonces, pastor, cuéntanos esa anécdota de la iglesia cuando usted hizo una promesa que está contado en la iglesia que en la pequeña iglesia donde iba, Ajá. usted hizo una promesa y si se cumplía, usted hacía algo Ah, para ya. Dios. Sí, ¿Puede contarnos eso? amén, amén, hermano. Sí, eso fue un voto que yo hice con el Señor, que la palabra dice que tú puedes hacer un voto con Dios, y dice, pero debes pagar tu voto con el Señor. Dice, cumple tu voto y págalo, porque el Señor es fiel y leal. Y eso está abierto a nosotros hoy. Y yo así, ¿sabes? Quizás en mi fe todavía naciente, todavía. Incipiente. Ajá. Y pude hacer ese voto con el Señor. Señor, le dije, si tú traes a mi mamá a la iglesia, yo voy a cantar en público, o sea, frente. Eso era algo grande para alguien como tú, bien Sí. tímido, bien retraído, Sí. porque si me lo dice a mí, no, yo cantaba, Sí. yo bailaba y canto y bailo todavía Sí. lo hago, ¿ok? Porque es mi pasión, me gusta. Pero en ti era algo de verdad, había que tener un valor para Sí. romper ese hielo, wow. Y así le dije, y lo que a veces uno ora al Señor, pero quizá todavía en mi inmadurez, todavía estaba aprendiendo de Dios, no sabía que Él hacía y tan rápido. Y el Señor me respondió muy rápido. Y cuando Él me respondió, yo tuve que cumplir. Y recuerdo que tuve que cantar al Señor. Y a partir de ahí no he parado de cantar a Dios y de predicar. Amén, amén. Gloria a Dios. Pastor, antes de llegar acá a los Estados Unidos, te fuiste a Chile, ¿verdad? Sí. Saliste de Cuba para Chile. Tuvimos del año 2018, estuvimos en Chile, estuvimos por casi 5 años. 5 años. Sí. Y allá levantó un ministerio y Sí. trabajó como pastor. A veces Dios te mueve por, como dice, por lugares que tú no entiendes, pero luego tú solamente aceptas. Dios usa personas, como también usó a mi hermano, a ti, y de alguna manera Dios te va llevando a su propósito. Después de haber sido preparado en Cuba, haber pasado varios cursos, seminarios, fuimos a Chile y allá de la nada Dios nos entrega un ministerio. O sea, levantamos allí una obra, una iglesia del Señor. ¿Qué fue lo más desafiante de comenzar un ministerio Bueno, en Chile, siendo joven, ¿no? sí, llegué, como 34 años tenía allí. Bueno, eso fue algo especial y también difícil porque aparte que es una cultura diferente, una nación distinta, llegamos sin conocer a nadie, pero eso es como que Dios te sigue mostrando, a medida que pasan los años, Dios te sigue mostrando su grandeza, los milagros que Él hace, para que uno vea que no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Y lo que Él hizo, entendemos que fue Él, o sea, no hay manera, llegar a una nación desconocida, Dios te pone en contacto con personas correctas, personas que necesitaban palabra de Dios, y precisamente Dios nos había capacitado con palabra, con nuestro llamado. Llegamos allí, Dios nos usa, empieza a hablarnos, el Señor a través de nuestra vida, a enseñar la palabra, y de ahí surge un ministerio y de repente Dios empieza a hacer milagros, y personas que... Y es curioso que encontraste disculpa que lo interrumpa, pastor,
que encontraste un reconocimiento que no había encontrado en tu país. Sí. Que se te hizo difícil en aquellas pequeñas cédulas, ¿no?, que tenías Sí. en Cuba, predicar o crear tu propia, o sea, habían 20 impedimentos, independientemente de los impedimentos que pone el gobierno, dentro de la misma estructura Sí. religiosa, ¿no?, porque pertenecías a una organización Ajá, en Cuba. en Cuba, que luego te separaste, ¿no?, te hiciste Sí. independiente. En Chile lograste hacer tu propio ministerio a tu medida, a tu conocimiento, de la manera que tú querías, ¿no? El llamado. Sí. Y es difícil, ¿no?, a tu llamado, adecuado al llamado que tú tenías. Amén. O sea, que eso es un logro bastante, que tiene que haber algo más poderoso envuelto en eso, ¿no? Tiene que ser de Dios, tiene que venir de realmente facilitar la obra de alguna manera, ¿no? Bueno, allá en Cuba nosotros estábamos en la Asamblea de Dios, ahí fuimos preparados, capacitados en la Asamblea de Dios, que es una denominación muy grande en el mundo entero, en Cuba, en Estados Unidos, en América Latina. Y cuando llegamos allá a Chile, pues yo traté de buscar ese mismo ministerio, pero el Señor nos encaminó a levantar nuestro propio ministerio. O sea, no es que yo busqué levantarlo, sino que Dios nos llevó a hacerlo. Entonces ahí está, cuando Dios es el que lo hace, prevalece. Cuando Dios es el que te guía, eso es firme, va a tener buen resultado. Pero cuando uno es el que fuerza las cosas, pues no prevalece. Así son cosas que Dios te va enseñando en la experiencia. Y así Dios nos puso en contacto con personas correctas. Y de la nada decidieron donar al Señor. Personas que donaron tierras, edificaciones para levantar el templo. Entonces vemos que fue Dios. Incluso personas me preguntaban de Cuba. O sea, pero tener esa confianza en un pastor joven, sí, nuevo, llegado de un país, emigrante, porque Así. en Chile hay muchos pastores y hay muchas iglesias, igual que me imagino que acá en Estados es Unidos. una nación muy Es evangelizada. una nación muy Sí. evangelizada. Y lograr eso Sí. realmente es algo bastante sorprendente, ¿no? Bueno, Para- en 6 meses teníamos ya el local para la iglesia, teníamos el grupo de la iglesia, nacía la iglesia. Eso fue en el 2019. ¿Qué se llama el ministerio? Ministerio Internacional Jesucristo Roca de Salvación. Ministerio Amén. Internacional Jesucristo Roca Internacional. Reconocido acá en los Estados Unidos de América y establecido en el Señor. Amén. Muy bien. Muy Dios bien. es fiel. Y yo pienso que eso surgió también de la fidelidad de Dios, del respaldo sobrenatural, porque si las personas no ven, primero el ejemplo, el fruto, dice el Señor, por el fruto los conocerán los que son mis hijos, los que son verdaderos. Y luego el testimonio del Señor de poder, respaldo, donde personas eran sanadas, eran restauradas, y Dios nos usaba en esa parte. Entonces la gente ve que es resultado, que no solamente es hablar, no solamente es una religión, ¿sabes? Como una más, no, es algo diferente. Se veía el fruto del Amén. Espíritu Sí. en la obra, se veía la recuperación de las personas, porque realmente el Evangelio es sanar, es curar, es lo que Dios mandó a hacer. Amén. Jesús dijo amor, lo resumió todo en 2 mandamientos: ama a Dios, ama a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Y ahí está todo resumido. Y es lo que a veces muchas religiones y muchas otras creencias olvidan, ¿no? Sí. Que lo más importante, y dentro de eso, pastor, sé que allá usted tuvo una capellanía, que es algo Amén. válido acá, o sea, y se la ganó o se la dieron por una labor que pocas personas hacen: ir Sí. a cárceles, ir a hospitales, personas muriendo. Amén. Cuente un poco de esa experiencia, cómo fue que... Eso fue algo tremendo de Dios. Igual como tú decías hace un momento, como el Señor, quizás en nuestra nación, las autoridades allí no te honran, porque es lamentable. A las personas que buscan hacer el bien a la sociedad no te honran. Entonces prefieren peligro honrar, para ellos, sí, competencia. sí, prefieren honrar lo negativo y exaltar lo malo. Pero allá, sin embargo, en Chile, Dios nos honró de una manera especial con las autoridades allá. Pudimos incluso compartir con el alcalde de la ciudad y estar reunido con la autoridad de aquella ciudad donde Dios nos llevó. Y fue de mucha bendición allá en Chile. Y luego, de una forma milagrosa, el Señor nos pone en contacto con un pastor que nos abre la puerta a la capellanía. Y el Señor, por gracia del Señor, pudimos graduarnos también, mi esposo y yo, como general de capellanía de la ciudad, de los lagos, o sea, de la región de los lagos allá en Chile. Que es una bendición y un reconocimiento, y es una autoridad también legal delante del gobierno. O sea que podíamos entrar en hospitales, en cárceles, en lugares que no a todo el mundo evangelizar puede. allí, Sí. a darle una palabra a las personas. Wow. Y eso solamente Sí, Dios lo hace, impresionante. de verdad. Hay muchos pastores allá que no tienen ni remotamente ese reconocimiento. Sin embargo, yo siendo extranjero lo tenía.
lo tengo, para la gloria de Dios. ¿Alguna experiencia profunda, una familia, alguna persona que te marcó, pastor, en la tierra de Chile? Bueno, allá los hermanos en Chile, mucha experiencia bonita, mucha experiencia hermosa. Amamos a los hermanos allá en Chile. Y la obra en Chile sigue creciendo, que Dios los bendiga siempre allá a los hermanos. Y siempre, hubieron muchas cosas que Dios hizo que me marcaron, pero sobre todo en medio de la pandemia del 2020. Fue un tiempo bien difícil. Y llegaban personas allá, las iglesias muchas cerraron. Luego el gobierno tuvo que cerrarlas cuidando la sanidad y todo eso, por ley. Pero gracias a Dios pudimos trasladarnos casa por casa y semanalmente reuníamos por las casas a los hermanos y orábamos y ver la restauración que Dios hacía, ver cómo Dios sanaba a las personas, ver el cambio en las personas fue lo que más me impactaba a mí, ver cómo Dios, gente que llegaban de una manera y luego se veían de otra forma, su rostro cambiaba. Eso sí, me sigue impactando y todavía compartimos con hermanos que son ejemplos, que cómo llegaron y cómo están hoy. Sí, tenemos un ejemplo acá de un hermano que vino siguiendo al pastor, Amén. Un gran hermano y amigo que ocupa cargo en la denominación, ¿verdad? Amén. Él es Diácono. un diácono, Sí. y tiene una historia de vida tremenda. Quizá un día podamos invitarlo Sí, acá sería bueno. y que cuente su experiencia, un testimonio tremendo. Viene de otra, diferente a nosotros, viene de un mundo bien difícil, Sí, de algo vicios. que nosotros no, gracias a Dios, nunca conocimos. A veces cuando usted habla, pastor, en la nominación, en la congregación, yo me quedo mirado porque dice que no lo conoce, tú dices, no, porque en mi tiempo yo antes andaba en otras, y la gente puede pensar, bueno, era joven, andaba en algo malo, ¿sabes? Hacía cosas tremendas, droga, qué sé yo, hacía vandalismo. Nada de eso. Nada comparado con lo que... No, era nada, era simplemente, no había aceptado al Señor, pero tenía una vida bastante cristiana, como digo yo, de buen samaritano, de buena persona, querido por todos, como ya había dicho, o sea, pero a veces impresiona, pero hay testimonios que de verdad son impactantes. Bueno. Hay personas que tocan fondo de verdad que es doloroso, ¿no? Pero también es sanador ver cómo Dios los restablece, los restituye y los pone en la autoridad. Y eso es lo más poderoso, ¿no? Lo más glorioso es ver cómo Dios lo hace, la transformación. Y allá en Chile muchas personas me decían así, incluso me preguntaban, pastor, usted viene de un mundo de vicio, de problemas, usted estuvo preso. Y yo, no, nada de eso. Pero que me veían trabajar con esas personas que venían de ese mundo. Y simplemente el amor de Dios que te hace hablarle a las personas y que te vean asequible, que no vean como que uno está intocable por ahí arriba. Está en las alturas. Sí, porque nada de eso. Fuera un Dios viviente acá en la tierra. Dios vino, Jesús se hizo hombre para eso mismo, para que sea asequible a todos. Exacto, y la mayoría de las personas con las que andaba eran gente rota, como digo yo. Claro. O sea, personas de los que no se acercaban los fariseos a ellos ni nada, porque eran inmundos para ellos. Y ese es el ejemplo que yo pienso que nosotros como cristianos tenemos, que andamos entre personas que necesitan nuestra ayuda, nuestro confort, porque tenemos los mismos problemas que tienen ellos. A ver, nos enfermamos igual, tenemos situaciones igual de todo tipo, pero cuando tienes esa fe, esa ayuda incondicional, esa paz que supera todo entendimiento, pues la cosa es más fácil. Amén. Sobrellevar toda esa carga, ¿no? Porque dejas la carga en el que más puede, en el que la puede llevar realmente, y tú te enfocas en tu fe. Poner Amén. toda la carga y dejar que Dios obre por ti a su tiempo. Ahí está. Y eso es, cuando lo entiendes y cuando lo practiques, cuando lo vives y lo sientes, realmente es consolador, es realmente algo muy bueno. Nuevo comienzo en Estados Unidos. Sí, esas son cosas que yo he vivido en el Señor, como que te vuelve a llevar a los inicios, ¿no? Y son cosas que al principio uno no lo entiende. Señor, ¿por qué volver a comenzar? Si ya yo tenía allá una iglesia, es como levantar otra iglesia. Y eso lleva esfuerzo, lleva sacrificio. Y Dios nos llama cuando, nos lleva a Chile, levantamos la obra allá, el ministerio sigue funcionando allá para gloria de Dios. Y el Señor nos dice que tenemos que venir para acá. Entonces llegamos acá y tenemos que volver a empezar con otra iglesia, levantar otra congregación. Pero siempre es un desafío, siempre es tremendo eso, pero se disfruta ver el milagro de Dios en la gente.
Ver cómo empiezan 4 personas, luego se van sumando personas. ¿Cómo comenzó la idea? ¿Cómo inició? Amén. 4 la familia. Así comenzamos. Acá mismo, Sí, en este lugar. en este Amén. lugar. Sí. Acá comenzó el ministerio, 4 personas, la Amén. familia. Así Y comenzó. hoy somos unos cuantos. Amén. Ya necesitamos un nuevo local. Sí. porque, Creciendo. Gracias a Dios hemos crecido y bueno, sé que en las redes lo siguen mucho, Amén. en el canal de YouTube, Sí, en el tenemos Facebook. canal. Luego vamos a poner acá, vamos a poner todos los datos del ministerio Amén. y el número del pastor de la iglesia, si necesitan cualquier ayuda, cualquier consejo, Amén. cualquier cosa, el pastor siempre está disponible, esa es su pasión y su Amén, propósito. O sea, transmitir el amor de Dios y todo lo bueno que nace de él. O sea, todo el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué diferencia has notado entre Chile y Estados Unidos? Eso es bien diferente porque las culturas son distintas. Entonces, Chile está al sur. Aunque Chile son igual que nosotros, hablamos español, pero incluso hay palabras que cambian totalmente. Y las costumbres son muy diferentes, Son muy diferentes. bien al sur. Y cuando llegas acá, pues acá son muchas naciones, multicultural. Es un país de Entonces, emigrantes, sí. país multicultural. Y entonces tienes que igual adaptarte según, porque Dios es el mismo en todas partes, pero Dios te lleva a trabajar con las personas de forma diferente, Tienes que adecuar el mensaje Exacto. Al lugar. al lugar y Exacto. al medio, a las circunstancias del medio y Eso. todo. Eso es lo que muchas personas, incluso pastores, predicadores, no entienden. Que el Señor, aunque es el mismo, no cambia, pero Él te lleva y te usa según el lugar donde te mueve, el medio donde tú estás. Quizá la manera de llegar a las personas allá es un poco distinta acá, pero al final de ser efectivo a la manera de Dios, como Él te va guiando y que Dios te da la llegada a las personas, que las personas te reciben sin ver en ti como una amenaza, ni que le estás proponiendo una religión, sino una escape una salida, ¿no? Ya. A su problema. Acá yo tengo una frase que puede sonar altisonante para alguien, pero lamentablemente a veces pasa. Hay iglesias, Sí. sin entrar en discordia. Yo digo que acá hay más iglesias que niños felices, Así mismo, suelo decirlo. lamentablemente. Y no siempre, lamentablemente no todas hacen a veces una labor Sí. coherente para lo que fueron llamadas, ¿no? Así Infelizmente. Pero bueno, gracias a Dios nosotros nos basamos en los que sí hacen, Amén. en los que sí promulgan el amor que Cristo nos promete y nos inculca que Ser seamos auténtico. así, Sí. ser auténticos. Mm. Y entonces pues eso es lo principal, Amén. tener esa visión de que somos pequeños, pero ante Dios somos grandes. Amén. Porque la obra no se mide por el tamaño del templo, ni de la iglesia, ni Sí. cuánto se congrega, sino de qué tamaño es el corazón y Eso. la entrega de las personas que van. Amén. Y eso nosotros lo hemos podido ver, lo hemos podido sentir, que siendo pocos somos una familia inseparable y somos siempre bien auténticos Amén, eso unos es con el verdad. otro. El problema de un hermano es de todos y el problema de la comunidad es nuestro. O sea, así lo encaramos. Y ver eso y sentir eso es algo bien hermoso y bien grande. Entonces, pastor, ¿qué visión tiene para este ministerio? ¿Cómo sueña verlo crecer? Amén, mi hermano. Bueno, desde que Dios nos llamó allá en Cuba, el Señor nos llamó a algo especial que yo no entendía, pero con el tiempo uno empieza a entenderlo mejor. Y cuando ya oficialmente nace el ministerio allá en Chile, Dios nos traslada para acá, el ministerio sigue en expansión y la visión, el propósito sigue siendo el mismo que Dios nos entregó hace años atrás. Crecer en toda la medida que Dios nos haga crecer, llevar a las naciones donde Dios nos va llevando este evangelio, esta palabra, con señales, con milagros de Dios, pero sobre todo con el ejemplo de Jesús. El ejemplo, como tú decías, de amor incondicional, auténtico, genuino, algo tan importante en la sociedad que mucha falta que hace. Y que no se ve mucho, lamentablemente, aunque hay tantas iglesias, lamentablemente no se ve. Y eso es lo que Dios nos impacta y nos incita. Eso. Vayan y muestren mi amor. Hablen de mí, pero muéstrenlo a través de los hechos. No con palabras solamente, sino demuéstralo con el fruto, con tus acciones. Y para mí yo creo que es de las cosas que más me mueven en mi ministerio, mi pasión en el Señor. Me mueve a hacer lo que digo. Mis acciones sean Coherencia. acorde. Eso, coherencia con lo que digo. Porque si yo te digo una cosa,
yo pierdo la autoridad totalmente. Yo creo firmemente que mi autoridad que Dios me entrega como pastor, mi autoridad espiritual, todo lo que el Señor me ha dado, depende de mi coherencia en mi accionar. Le voy a ser sincero, pastor. Hay una hermana en nuestra iglesia que lleva aproximadamente 16 años en el Evangelio y acá, como te digo, en Estados Unidos hay muchas iglesias y tienen la posibilidad de ir a muchas, conocer muchos pastores y conocer muchas denominaciones y conocer muchos evangelistas. Y realmente, honestamente, yo aprecio muchísimo su opinión. La voy a tener a ella acá un día invitada porque es un testimonio viviente. Excelente persona y hermana de la iglesia y hay una relación familiar entre nosotros. Y ella me dijo algo que me impactó. Y digo, llevo mucho tiempo en el Evangelio, he visto muchas personas, pero lo que más impacta es ver a una persona coherente en todas partes. Lo ves como pastor y es pastor Julio. Lo ves como Julio, la persona, igual, en familia, fuera de la familia, en todo tiempo. Entonces ahora vamos a llegar a un poquito a tocar la parte personal de Julio, el hombre, la parte del pastor Julio, que yo lo llamo que es un evangelista sobre ruedas, porque trabajas, o sea, no vives del evangelio, como piensan la gente, el pastor vive de los diezmos y de las ofrendas. No, tú has sido un pastor toda la vida que has vivido de tu trabajo, trabajando, y acá en Estados Unidos trabajas de Uber, ¿verdad? Uber, sí. Cuéntanos de esa experiencia de cómo eso de predicar mientras hace Uber, o te han tocado conversaciones que sean interesantes o que te hayan marcado en tu experiencia en Uber. Siempre yo veo como tú decías, así sobre ruedas, como Dios nos va llevando de diferentes lugares, diferentes ambientes, diferentes naciones. Y Dios de alguna manera te pone en contacto con las personas. ¿Y qué más contacto con una persona que hacer Uber? Tantas personas que uno recibe, que habla, diferentes naciones, diferentes culturas. Y para mí ha sido una bendición de verdad poder hacer eso. Porque yo decidí hacer Uber porque me permite tiempo para la obra, para el ministerio. No, y también sé que lo hace a un horario bien temprano. El que se levantaba Jesús a orar en el Monte de los Olivos a las 3 de la mañana, te levanta. Temprano, bien temprano, cuando hay poco tráfico y todo tranquilo. Tranquilo, es mejor. Y utilizas esa hora y bueno, luego tienes más tiempo para prepararte. Me permite tener tiempo para buscar al Señor. Trabajar en la obra y todo muy bien. Lo encuentro, doy gracias a Dios cuando me encuentro con esa madrugada solo por ahí conduciendo. Doy gracias a Dios porque siento que Él me cuida, siento que está conmigo. Amén. Y que me provee todo de una manera que lo disfruto, porque hablo con las personas, o sea, es mi llamado. Sí, estás lidiando con las personas de una manera u otra, estás prestando un servicio doble. Amén. El servicio de transportación más el servicio de evangelización. ¿Te han pedido oración? Sí, muchas veces me han pedido oración. Me han pedido, peticiones por personas con cáncer, enfermedades, personas con problemas de los hijos, de drogadicción. Todo eso me han pedido oración. Y siempre dispuesto a orar, a bendecir las personas. O sea, es el trabajo pastoral, así como tú decías, pero ahí sobre ruedas. Y encima me están pagando por esa bendición. Que disfruto. ¿Qué más? Fíjate si Dios es grande. Dios es bueno. Disfruta lo que hace, hablas con las personas, ayudas a las personas y encima te están pagando. Amén. Porque al final, ahí es donde entra el pastorado. Más que un oficio, como algunos pretenden verlo, es un llamado de Dios. Y el que no tiene el llamado de Dios no va a entender nunca ni va a permanecer. Porque igual el pastorado, aunque es una bendición, aunque es algo especial, también se sufre. ¿Cómo lo combina con la vida cotidiana? Es difícil, porque tú decías algo, que uno deja, aunque uno habla, ¿no?, de la persona, pero uno, increíble, deja de ser tú ya para ser el pastor. En todas partes ya te ven como el pastor, o sea, ya tu nombre pasa de... Ya tu responsabilidad pastor, ya es más grande. Ya te supera, el llamado tuyo te supera y te absorbe. Cuando dicen pastor, ya yo viro la cabeza, más rápido que mi nombre. Porque ya es algo de Dios. Es una autoridad que te han dado espiritual a la que tienes que cumplir, porque si no, eso, una gran entre más autoridad tengas, más exigencia hay. Sí, más exigencia. Porque, y es normal, las personas esperan del pastor, la persona íntegra, la persona a la que tú puedes ir a un buen consejo. Y lamentablemente todos somos humanos, todos cometemos errores, todos caemos, todos tenemos debilidades, falencias. Y es duro, pero casi siempre cuando miras al pastor es una autoridad. Y yo en lo personal te digo, siendo tu hermano mayor, 10 años mayor que tú,
eres una autoridad para mí espiritual. Amén. Aunque yo sea tu hermano mayor y te Sí. haya visto crecer y haya un amor de hermano, de familia, aparte del amor en Cristo, eres una autoridad y eres un estándar para mí, Amén. como persona, como ser humano, entonces como entidad eclesiástica, o sea, y eso es algo que mantenerlo cuesta, Sí. en todos los ámbitos. En todos los Porque ámbitos. pararse en el púlpito y predicar y Ese dar una imagen, es lo todo más bien. fácil. Pero cuando sales de ahí, Sí. que muestra quién eres, tu propio yo, ahí es donde casi siempre hay una dicotomía, hay un poquito de el pastor no es tan como yo pensaba. Eso, que es Y lamentable entonces cuando dicen eso. vuelvo a la anécdota de esa persona a la cual yo estimo mucho, que me dijo eso y algo que le impactó en su experiencia de conocer tantos pastores Sí. y tal, precisamente era eso, la coherencia. Que puede alguien estar de acuerdo o no con el mensaje, Claro. porque todo el mundo no predica igual, Claro. no transmite igual, no tiene su propia, pero hay algo que sobrepasa todo eso y es la coherencia, Sí. ser coherente. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo hago y esto es lo que yo pienso. Amén. Y así actúo en consecuencia. Eso es lo que yo entiendo, que a mí me entrega esa autoridad de parte del Señor. Eso, precisamente, ser coherente. Y hay una palabra que dice el Señor: alabes de la boca del extraño y no tu propia boca. Y eso es real, eso es poderoso. Yo siempre he dicho algo parecido dentro de lo secular, fuera Sí. de la Biblia, ¿no? Que uno no es lo que uno dice ser. Sí, Tú eres lo que dice el otro, pero vamos con cuidado, ¿no? Lo que dice el otro, bien intencionado, lo Claro. que dice el otro, que realmente aunque te critique, tú sabes que te ama. El error que te corrige, también es quien lo dice. ¿quién lo Sí, dice? sí. Porque si el que te lo dice Ujú. no es un ejemplo para ti, No hay o sea, autoridad. no hay autoridad, es mejor desecharlo. Claro. Pero si te lo dice alguien desde el amor, Ujú. como digo yo, desde el amor, te lo dice para bien o para mal, créele. Porque a veces tenemos capacidades, dones y comportamientos que nosotros lo vemos como algo común, porque lo tenemos y siempre lo hemos hecho. Sin embargo, alguien lo celebra y dice, oye, pero tú tienes esta habilidad, o esto está muy bien, muy bonito, y tú no te lo crees, hasta que alguien lo reconoce en ti. Sí. Entonces eso es muy bonito y es muy bueno, como también es bueno que alguien que te ama y te aprecia te diga un poquito la verdad en lo que está desalineado, con amor, desde el amor, que tú sabes que no es algo para degradarte, más bien para hacerte crecer. Amén. Así es. Y entonces esos consejos y esas palabras siempre llegan con fuerza, ¿no? Y te tocan y te validan. Sí. Dice, algo estoy haciendo bien, ¿no? Si alguien lo reconoce es porque alguien está Ahí haciendo está. bien. Que lo diga otra persona. Que lo Ahí diga está. otra persona, Sí. exactamente, no que lo diga uno mismo, porque a veces uno se puede echar flores, pero realmente No tiene validez. no como tiene lo digo validez. yo. Sí. No tiene validez. Allá en Chile yo predicaba algo que una persona que llegó a la iglesia nueva se quedó con eso y me lo repetía. Pastor, yo me quedo con algo que usted dijo, que uno es un púlpito que camina. O sea, porque lo que uno predica, eso es lo que tú debes ser. Y cuando uno predica, uno va a ser probado en lo que habla. Si yo declaro algo así, un estándar alto, pues yo voy a ser probado en eso y las personas van a observar a ver si el pastor mantiene el estándar que él tanto predica. Y ahí está el poder. Ahí está la convicción de las personas. Que las personas crean en ti o no. Exactamente, así es. Yo pienso que es exactamente así. Y, pastor, ¿tiene alguna promesa bíblica que te sostiene en tu camino? Amén. Bueno, el Señor tiene muchas promesas, me ha dado muchas profecías y muchas palabras de bendición. ¿Puedes Pero, compartir alguna con nosotros? amén, claro que sí. Hay una palabra que el Señor dice en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque entonces yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Y siempre esa palabra resuena. Primeramente el Señor dice, mira que te mando, yo te estoy mandando que lo hagas, pero en ti está el esforzarte. Claro. Él te lo dice, Muchas pero personas queda a ti. piden a Dios, pero esperan que Dios se mueva, y Dios se mueve contigo. Sí. Si tú te mueves, Él se mueve contigo. Mm. Entonces ahí está, es una palabra certera, Sí. pero aplicada, porque la Biblia es una palabra muerta, sin obras es una palabra Es muerta. muerto, sí. O sea, hay que aplicarla, como digo yo, es el manual de instrucciones que te dice lo que hay que hacer, pero instrucción al fin. Amén. Tienes que tomar acción, tienes que tomar pasos para poder ver. Es condicional. Es condicional. Sí. Y hay promesas, pero las promesas tienen una condición. Sí, correcto.
y la fe, por lo general, no produce, o sea, el milagro no produce fe. Es la fe la que lleva el milagro. Amén. Pero primero hay que tener la fe, hay que tener la acción de que va a suceder y acontece, ¿no? Amén. Con esa convicción. Y cuando hay fe, pues ya tú estás enfocado en el milagro, o sea, ya tú lo estás esperando, lo vas a recibir. Porque la fe sin obras, como decía, está muerta. O sea, la fe verdadera produce, la fe verdadera camina hacia el milagro, o sea, lo está esperando. Hablando de fe, pastor, cuando las cosas se ponen difíciles, peliaguda, como decimos nosotros, cuesta arriba, ¿qué hacen en esos momentos? Bueno, así como tú decías también hace un rato, al final somos seres humanos y nadie es perfecto. Estamos en este camino tratando de superarnos cada día, mejorar. Y hay momentos duros y momentos difíciles. Pero dice el Señor, en el día malo, dice, Él estará con nosotros. Entonces ahí, ¿qué hacemos nosotros? Nos agarramos del Señor, de su promesa, oramos y solamente confiamos en el Señor. Y esa voz interior del Espíritu Santo que te dice, tranquilo, porque yo estoy en control. Yo peleo tu batalla, no estás solo, no estás sola. Quizás muchas personas están viendo allí. Dios quiere transmitirle también este mensaje, que no estás solo, no te encuentras sola. Él está contigo y pensará quizás, pero yo no siento que Dios esté conmigo, yo veo cada vez peor. Pero quiero decirte que Dios está muy cerca de ti. En ese momento difícil es cuando más cerca Dios está. Te lo digo por mi experiencia en el Señor. Y cuando dice la palabra, clama a lo justo y el Señor oye y le libra de todas las angustias. Amén, gloria a Dios. Tremenda palabra esa, pastor. Amén. ¿Cómo mantiene viva la pasión por las almas todos los días? Porque, a ver, Jesús sabía lo que nos estaba mandando a hacer. Sí. Ama a tu Dios, eso a veces no queda fácil, porque Dios nos ama y tiene todo. Pero amar al prójimo, Esa es la como, parte de... como que nos da un poquito de cosas, ¿eh? Sí. Porque amar al hermano es muy lindo, amar a tus hijos, a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a tu familia. Sí. Pero amar al prójimo incluye a todo el mundo, hasta ese que se te atraviesa en el Uber Así mismo. a las 12 del día sin saber por qué ni por cuánto. Y tienes que amarlo, tienes que decir perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Amén. ¿Cómo Realmente, manejas eso? ahí donde entra también esa relación real que tú tienes con Dios. Por eso, el que tiene relación con Dios de verdad, como yo le digo a los hermanos, yo le enseño, cuando le enseño a los hermanos, los líderes, a la iglesia, yo le enseño de esa manera. No le creas a nadie que no te muestre, que no sea capaz de mostrarte en él el ejemplo que esté enseñando. Yo no le creo a las personas que me enseñan una cosa y muestran otra. Entonces, ¿cómo yo lidio con eso diariamente? Precisamente es con mi relación con Dios. Todo aquel que tiene una relación con Dios va a ser una persona que va a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, amor. Y esa persona, si no manifiesta eso, entonces ¿de qué Dios dice que está agarrado? Entonces no, es una religión, es algo vacío, es algo rutinario. O sea, a mí me ayuda en mi diario vivir, es la relación con el Señor, con el Espíritu Santo, que me da paz, me da tranquilidad para cuando alguien viene así de esa manera, yo no contestarle de la manera quizás que me hablan a mí, sino yo darle lo que yo tengo. ¿Qué tengo yo? Amor, tengo paz, tengo... Es difícil, se dice fácil, Sí. pero hacerlo es bien difícil. Lleva años, sí. Pero realmente es la práctica, Sí. es la constancia y es eso, el fruto del Espíritu. Amén. Por ahí él dice, por los frutos los conocerá. Así es, no falla. Eso no falla, Sí. por los frutos los conocerá. Pastor, ¿eres religioso? No me considero religioso. Muchas personas me han dicho, oye, yo no soporto las religiones. Quizás me lo dicen como saben que soy pastor. Eso es contrastante porque casi todo el mundo le choca, pero un pastor y Sí. no es religioso. No. Porque la gente tiene otra concepción de la Sí. religiosidad. Claro. Eso claramente porque según ¿no? La cultura, religión entendemos que es todo persona que adora una deidad, sea cual sea, religioso. Claro. Pero ya en la práctica... Cae en ese saco, como Exacto, yo digo, nos meten ahí mismo. nos meten. Pero en la práctica nosotros nos separamos de una religión como tal, porque religión como tal es algo, por ejemplo, una característica de una persona religiosa es que en la iglesia es de una manera y en la casa de otra. ¿Te das cuenta? Va a la iglesia, pero no la practica. Entonces eso es religión, o sea, es algo rutinario, Claro. un hábito, ajá. Un hábito social, Eso. algo, pero no, Ajá, tú no tiene una socializas. relación con Dios Ahí está. establecida, no se supera a sí mismo, no trata de mejorar. Es no- muy diferente tener una relación con Dios que la religión vacía, que sí, tú tienes conceptos filosóficos, defiendes tu concepto a capa y espada, incluso las personas te pelean y eso muestra también que es religioso. Sí. Porque A veces la falta de religiosidad
dice que eres religioso, Claro. crees en algo. Que te dice, no, yo no creo en nada, Ujú. pues, ¿sabes qué? Tú crees. Sí, no, yo soy ateo. No lo creas. Esa es tu religión. Nadie, Era ateo, esa es tu religión. No, yo creo no creer en nada a veces puede ser una creencia, como Claro. digo yo, limitante. El no creer puede ser una creencia limitante que yo la tenía. Claro. Si yo no creía en nada, yo solamente creía en lo que veía, lo físico. Sí. Porque para mí era un contraste enorme. O sea, yo vengo de un mundo científico, de la ciencia, de ingeniería, de lógica, computadoras. O sea, no me encaja esa parte espiritual, no tiene sentido. Y tenía una creencia limitante. Claro. Estaba limitando Tú una mismo. parte importante en mi vida, que era en mi vida tripartita o tridimensional, de mi cuerpo, mi mente y mi alma. Amén. Y mi alma, bien, y tú. En una esquina por allá guardada. Sí. Hasta que llegaron los dolores, los procesos. Ahí nos enseña. Y entonces ahí ya tuve que aprender y digo, hay algo que no está bien, hay algo que falta. Y ahí, gracias a Dios, bueno, pues decidí tomar el paso, aceptar Amén. a Dios y hice el bautizo. Por eso el canal se llama Dale Taller, por dos razones. Dale Taller porque aquí analizamos muchos temas. Sí. Y en nuestro país Dale Taller es pensar, reflexionar. Ahí te lo dejo de tarea para que lo analices. Entonces, Amén. por eso le llama Reflexiona. Dale Taller, y también porque digo, utilizo una canción que me gusta mucho, El Taller del Maestro, que está en mi presentación, y que, bueno, ahí puse bautizado como Juan, porque me llamo Juan, y salvo por la cruz. Amén. Por eso llamo. Mensaje para los jóvenes. ¿Qué le diría a un joven que siente el llamado pero que no sabe por dónde empezar? Bueno, todo empieza por uno mismo, o sea, en tu casa, tranquilo allí, que tenga el valor de abrir su corazón primero a Jesús, simplemente aceptar al Señor en su corazón lo primero. Y luego que se olvide del que dirán, oye, si me ven en la iglesia, ¿qué van a decir? ¿Qué pensará el otro? Olvídate de lo que piensa el otro, porque al final ese otro no está a tu lado cuando tienes el problema. Ese otro no está allí para consolarte cuando tienes la situación difícil en tu vida. Entonces, quien sí está ahí es Dios. Y eso fue lo que yo decidí en mi corazón, seguir al Señor sin importarme nada más. Y he visto como Dios ha abierto puertas para mi vida de una manera especial, sobrenatural, que solamente Él puede ser. Pastor, se puede servir a Dios de muchas maneras. Amén. No necesariamente hay que estar congregarse en una iglesia para servir. ¿Cómo podría alguien que sienta el deseo ferviente de ayudar, Bueno, cuando yo le hablo a las personas, yo le digo, no le presento, como hablamos, una religión, ni tampoco le digo, ve a la iglesia obligadamente, no. Yo simplemente le digo, abre tu corazón al Señor Jesús y deja que Él te guíe. Al final Él va a poner el querer como el hacer. Él te va a poner, tengo que llegar a congregarme o tengo que hacer esto para Dios. Él te va a guiar, porque al final es Dios con la persona, y la relación que Él tiene y quiere tener es personal. O sea, sin intermediario, sin nadie más, solamente tú y Jesús, tú y Dios, nada más. ¿Cuál es tu consejo para aquellos que sienten que han fallado? ¿Sabes? Hay personas que llegan al Evangelio y por una situación u otra se apartan, se alejan, situaciones de la vida, se decepcionan a veces por los mismos pastores, la misma, digamos, cara pública del ministerio, los defrauda, se sienten mal y se apartan. ¿Qué tú le dirías a esas personas como pastor? ¿Qué usted le diría? Siempre Dios tiene una palabra en mi corazón para esas personas, que Dios me ha hecho trabajar con muchas personas así que vienen destruidas, para restaurar su vida, para volverle a dar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y siempre la palabra es esta: no importa lo que uno haya hecho en el pasado, no importa cuántas veces te hayas caído, no importa lo que tú hayas vivido, lo importante es que Dios te siga amando. Amén. Y Él te sigue llamando a Él. Y sí, me puede decir, sí, pero es que el pastor me dañó, o el líder me dañó, o hay tanta gente falsa. Es verdad, yo te digo, sí es verdad, Jesús lo dijo. No se asombren, porque en los últimos tiempos vendrían muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, pero igual Dios tiene verdaderos. Entonces, busca un lugar que sea de verdad, que sea auténtico. Ya hablamos, donde la persona, usted ve el fruto, que allí hay el amor de Dios. Si hay algo, hermano, que es auténtico y no se puede imitar, es el amor. Entonces, donde esté el amor, ahí está Dios. Ahí está Dios. Amén. Yo pienso que Dios se muestra en dos maneras, en el amor y en la paz. Amén. Donde usted vea paz, coherencia y amor,
ahí está Dios. Eso- Dios no se mueve en el desasosiego, No, no. en la frustración, Sí. en el agobio. Dios se mueve en la paz, en la benignidad, en esa benevolencia, en el amor, Amén. en la empatía, en el cariño. Ahí está Dios. Todo lo que te haga sentir eso, para mí viene de Dios. Todo lo que me aparte de eso, no viene de Dios. Y sobre todo, hermano, que tiene que ver mucho con eso. A quien tú escuchas, uno tiene que ver bien. Porque si el que tú escuchas te transmite que impaciencia, inseguridad, algo negativo, despierta en ti algo que no es bueno, aléjate de esa persona. Pero el que, como tú acabas de decir, el que te despierta algo bueno, que cuando te habla tú sientes paz, ahí está Dios. Ahí está Dios. Amén. Ahí está Dios que usa lo natural Sí. para hacer lo sobrenatural. Amén. Así es, así es. ¿Dónde te ves en 5 años con este ministerio? Bueno, en el Señor siempre vemos en amplitud, en crecimiento. Creemos que nuestra iglesia, como está en crecimiento, vamos a tener pronto un local grande para congregar a las personas que van llegando nuevos. Multiplicación. En el Señor creemos que Dios va a multiplicar, no tanto numérico como en lo esencial que es lo de adentro, que es el carácter. Amén, sobre todo. Porque no es tanto el número, sino en el cambio auténtico en la persona. Y sobre todo, también esperamos del Señor la expansión en las naciones, donde Dios nos lleve a hacer su obra y compartir este evangelio. Pastor, ¿cuál es su sueño más grande? ¿Qué siente que Dios ha puesto en tu corazón? Bueno, mi hermano, hay varias cosas que he visto apenas el cumplimiento inicial de lo que Dios ha profetizado en mi vida hace años atrás. Y siento que todavía falta mucho, apenas estamos comenzando. En el llamado que Dios nos ha hecho, y el sueño en el Señor es un ministerio que Dios use con poder, restaurando vidas como Dios lo ha venido haciendo, pero en gran capacidad, y también sanando personas como Dios lo ha venido haciendo, pero con más poder, más gloria, como Dios ha sanado personas de cáncer, personas de enfermedades en los huesos, de enfermedades terminales, liberado del alcoholismo, de las drogadicciones. Que Dios siga haciendo eso, pero más grande, o sea, algo más todavía significativo. Esa es la Que visión. se note en la ese sueño. comunidad la bendición del que no se pueda ministerio. ocultar eso, que no Sí. se pueda ocultar. Sí, escuché alguna vez decir, si tienes un sueño, no lo cuentes, sobre todo entre Sí. personas que no tienen mucha expectativa con uno, como a veces pasa. Sí, Solamente déjalo crecer y cuando ya sea evidente, eso. pues entonces ya se Que ve. sea que lo diga. Que sea que lo diga, un Amén. ministerio. No uno. Exacto. Correcto, hermano. Amén. Pero muy bien, Dios permita y podamos lograr un ministerio de Amén. esa magnitud. Una última pregunta, pastor. Si tu vida fuera un mensaje, ¿qué quisieras que el mundo escuche? Bueno, hermano, el Señor ha puesto en mi corazón algo muy importante, que es Jesús es la respuesta a todas las cosas. Para mí, que las personas puedan, de alguna manera, a través de mi actuar, de mi palabra, de mi vida, del legado que pueda dejar en este mundo, cuando ya no estemos aquí, sino es que Dios viene antes, que las personas vean en mí una forma de guiarlos a Jesús. Que nada más que escuchen, oye, el pastor me lleva a Cristo. La forma de él me lleva a Jesús, me muestra el amor de Cristo. Eso me hace pensar de que Dios es real. Aunque sean personas no creyentes, que puedan ver eso. O sea, como dice la palabra de Dios también. Porque al final, las obras, dice, con las personas siguen. Y la obra que va contigo es tu legado, tu carácter. ¿Qué hiciste aquí? No nada material, nada físico. Es lo que tú dejaste Lo que dejaste. en las personas. El legado. Amén. El legado que dejaste, del recuerdo de todas las personas que te siguen, que te admiran, que te respetan. Amén. Vale más que todo. A veces la persona se preocupa por dejarle a los hijos muchas propiedades, mucho dinero, mucho bienestar, pero se olvidan de lo más importante, del legado. Y el legado es algo imperecedero en el tiempo. Nunca muere. Amén. Nunca muere. Siempre. Todo lo demás acaba. Toda fortuna acaba, todo se olvida, pero el legado, la obra que tú hiciste, el servicio, el don que entregaste a la comunidad, tus buenas obras, eso nunca se olvida. Queda en los corazones. Queda en los corazones de las personas. Amén. Así que muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación, la Amén. charla acá en el canal. Una bendición para mí. Un placer hablar contigo acá y bueno, siempre un placer hablar contigo en lo personal. Amén. Y que Dios siga bendiciendo la obra, tu vida, la de la familia, y
que a través de usted sea un canal que Dios utilice para salvar y levantar a muchas personas que lo necesitan realmente. Y de eso se trata el Evangelio. Ese es el propósito. Ese es el propósito, de traer personas a puerto seguro, traer personas a ser sanos y salvos. Un impacto para bien en la ciudad donde estamos aquí trabajando. Aquí localmente, la Florida, West Palm Beach. Entonces, como les decía, acá vamos a dejar todos los datos del ministerio. Amén. Para que si quieren comunicarse con el pastor, si quieren ver sus redes, sin problema. Si quieren visitarnos en nuestra pequeña congregación, también le damos la dirección y tenemos servicio los domingos y los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles un pequeño servicio a las 7, que para todos los que trabajan es un poco más complicado, pero bueno, el regular es el domingo. Amén. Y son bienvenidos todos y el pastor Julio está a su disposición. Y bueno, no quedo más que despedirnos y agradecerle a todos por si han llegado hasta aquí, por su atención. Quiero decirles que toda esta plataforma está auspiciada y asesorada y empoderada por johnnysoft.com, una compañía que se especializa en sistemas, la utilización de inteligencia artificial para ayudar en cualquier tipo de operación en su negocio, para términos de eficiencia en sistemas, en documentación, análisis, cualquier actividad, pues pueden contactar a Johnny Soft. Igual acá vamos a dejar los datos de la compañía. Y muchas gracias, que Dios los bendiga. Si algo acá resonó con ustedes, la palabra del pastor tocó su corazón, Dios le habló de alguna manera, pues denle taller, como digo yo, y hagan sus comentarios acá y cualquier sugerencia se las agradecemos. Dios me los bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes.